Diálogo sobre el despertar. Tom Carpenter. La forma y la fuerza vital. Definiendo la presencia de Dios. Cuando se está en el estado de sueño, cuando parecemos existir solo en el planeta Tierra, ¿cómo saber qué es de Dios y qué no lo es con respecto a la forma? ¿Cómo definir la presencia física de Dios en este estado de sueño? Dios en y por sí mismo no está presente en el estado de sueño. Sí está presente el reconocimiento que tienes de ti mismo como siendo la extensión de Dios, como siendo la expresión de Dios. Y es eso lo que ves y reconoces en el sueño, pues ves una parte de ti mismo existiendo en dicho sueño. Sabes que no estás realmente en el sueño, sino que solo lo parece. Te percibes a ti mismo como estando en algún lugar donde no estás, así que hay un aspecto de tu ser que extiende o levanta el brazo y que reconociéndose a sí mismo dice, aquí está Dios. Y como te percibes estando aquí, en otro estado, entonces de ese modo traes a Dios a tu sueño. Nada que diera una sensación de ningún tipo de finitud sería un verdadero reconocimiento de Dios. Aquello que tenga comienzo o fin o cualquier borde sería solo tu percepción de lo que una creación de Dios pudiera ser. La forma que toma Dios es la forma del amor. Cuando quiera que percibas que hay un amor expresado de cualquier modo, estás reconociéndote a ti mismo como una expresión de ese amor de Dios y viéndolo manifiesto. Cualquier otra forma que veas es completamente irrelevante. Lo relevante es solo el sentimiento que tengas por la forma, la extensión del sentimiento en el cual te reconoces a ti mismo como siendo el amor de Dios. Podrías decir que todo lo que ves es Dios, porque tú eres Dios. Pero eso te confundiría porque tienes una percepción limitada de ti mismo. No reconoces la divinidad de tu ser y por tanto ves una ilusión de la verdad de tu ser y de Dios. ¿Sería apropiado decir que esas cosas que experimentamos con los sentidos físicos no son, en sus formas, la expresión directa de Dios? Toda forma es una limitación. Esta limitación es algo impuesto por ti, de la misma manera en que impones una sensación de limitación sobre el amor de Dios. Es un intento de empaquetarlo, de llevarlo hacia la sensación intelectual del conocimiento, y por tanto hacia algo que te dé cierta idea intelectual de lo que Dios es. ¿Sería más apropiado decir entonces que Dios es la fuerza vital en la forma, pero no la propia forma física? Sería del todo apropiado decir que Dios es la fuerza vital, y punto. Y esa fuerza vital es algo percibido por nosotros con la conciencia más que con los sentidos. Esa fuerza vital es percibida de muchas maneras diferentes. Cuando lo es en su pureza, en su esencia, de no tener comienzo ni fin, y en tanto que emanando solo amor, ahí sí estás reconociendo su realidad. Cualquier otro sentido que tú contribuyas a darle mediante tu percepción de la forma, se convierte en tu propio adorno, y así en una distorsión de lo que realmente es. En el curso se dice que no hay diferentes tipos de vida. La fuerza vital en mí, que es una extensión de Dios, es la misma que la que hay en una planta o animal. Si esto es cierto, entonces lo que diferencia a un humano, estás comenzando a crear una distorsión, incluso ahora, porque intentas descomponer las cosas en empaquetamientos. Reconoce que la expresión de ti es la suma total de la fuerza vital de Dios. Cuando intentas crear otra fuerza vital, la proyectas al mundo de una manera que crea una diferencia entre ello y tú. Al hacer esa proyección, le das atributos que llamarías caballo, perro, árbol, roca. Pero la creación consiste en una sola fuerza vital. En el ámbito físico, tal y como ahora lo experimentas, no ves una unidad en esa fuerza vital.
la ves fragmentada y cada una de las formas fragmentadas tiene un sentido diferente. Como su significado o sentido se hace diferente, su forma también, y tu percepción de estas formas se convierte en algo que contiene clasificaciones para así poder convencerte de, o para confirmarte, la aparente realidad de un mundo que no es sino una ilusión. Si estoy en esta ilusión debido a una elección que he hecho, ¿esas otras formas de vida han elegido igualmente estar separadas de Dios? No hay otras formas de vida, solo hay una verdadera forma vital que es la expresión o esencia del Creador de todo. Así como éste es indivisible, igualmente lo es la fuerza vital. ¿Ves? Si fueras a creer que existen todas esas otras formas de vida, con diferentes características y rasgos, inevitablemente las emplearías para confirmar tu comprensión de que existe algo fuera de ti. Esto es lo que realmente se quiere decir con la declaración de que no hay nada fuera de ti. Tú ves la fuerza vital que es llamada creación. Las experiencias de la creación son muchas y variadas, y como parecen diferentes, entonces las percibes como partes separadas de la fuerza vital. Y cuando te obcecas con la necesidad de estas identificaciones individuales, encuentras extremadamente difícil comprender el concepto de que no habría sido una sola fuerza vital. Hay algo en ti que lucha por la necesidad de existir, por verte a ti mismo como siendo aquello que Dios reconoce como valioso y como merecedor. Y eso es la auténtica justificación de tu sentimiento de necesitar ser identificado individualmente. Pero debo decirte que en lo más profundo de tu ser entiendes muy claramente la libertad que reside en tu conocimiento de que no hay necesidad de tener ninguna sensación de ser diferente. Todavía ando confundido considerando la experiencia humana frente a la experiencia de una planta, mineral o animal, componiendo una sola fuerza vital. Entonces, debes concentrarte solo en comprender que para ti solo hay una cosa, tu experiencia. Entiende que cuando sientes necesidad de mirar afuera y definir lo que percibas como siendo una expresión diferente de la fuerza vital, así estás simplemente reforzando tu creencia en una falta de continuidad, de modo que la fuerza vital de Dios, el sentido de la creación, se ha descompuesto en más o menos empaquetamientos. ¿Te gustaría pensar que hay formas de vida que experimentan el sentido de la vida de maneras que serían diferentes de la que tú experimentas en tu existencia? No es así. Esto no es sino la proyección de tu malentendido. Esto es la base de esa cosa que llamamos percepción. Se trata de tu proyección hacia fuera de ti mismo, de un concepto que refuerza tu creencia de que hay algo que existe aparte de la plenitud de ti mismo. Cuando hablo de la totalidad de ti, esa totalidad comprende todo lo que hay en el ámbito de la creación y que es expresado por todo lo que ahora defines como una entidad separada. Una planta, un árbol, otra persona, una nube, un planeta, una estrella. Eso es todo tú, en el mayor sentido de tú. Porque lo que tú eres, en el mayor de los sentidos, es Dios. Es la creación. Es todo lo que existe, que jamás ha existido y que jamás existirá. Esto es Dios. Esto es el universo y es todo amor. Y solo cuando dejas de creer que esta descripción que te he presentado es suficiente, empiezas a percibir que hay otras cosas que debes añadirle. Y en ese intento descompones la fuerza vital en cosas que sean más fácilmente comprendidas por tu intelecto, más fácilmente comprendidas mediante esas cosas que se presentan ante ti a través de tus sentidos físicos. Y solo cuando te permitas a ti mismo dejar
que esa necesidad se vaya, es cuando recordarás la experiencia de quien tú eres. La información que dice que hemos fabricado todas las formas aquí, con nuestros sentidos físicos, mediante nuestra percepción, es difícil de entender para mí. Cualquier sensación de algo como siendo diferente, ya sea lo que percibas con o sin forma, sería tu percepción de y tu malentendido sobre la realidad de aquello que es plenamente Dios y por tanto plenamente tú. De nuevo, te alentaría a no obcecarte con esto, sino a comenzar partiendo de la base de entendimiento que dice: estoy en el centro de todo lo que es, y no hay nada fuera de mí que esté desconectado de mí. Reconoce, sin embargo, que cuando percibes que esto no es así, has fabricado otra creación en la ilusión. De hecho, te diría que es totalmente así como de entrada creaste la ilusión.